¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro segmento de entrevistas en Televisión Nacional Evangélica, llegando a sus hogares a través de Canal 99 en BTR y también a través de nuestras plataformas virtuales, a través de tntv.cl. Y en el día de hoy vamos a conversar con una diputada que está en ejercicio de un distrito muy importante, el Distrito 10, ¿no? Que agrupa a La Granja, a Macul, a Ñuñoa, a San Joaquín. Veo el apunte porque mi memoria no siempre es la mejor. Y vamos a hablar de una gran cantidad de temas, conocer un poco de su vida personal, conocer un poco de su historia, conocer un poco sobre los planes para nuestro país y temas que obviamente están en la contingencia, no solamente del mundo cristiano, sino de la población en general. Nos acompaña la diputada Lorena Fríguez. Bienvenida. Muchas gracias, Mario. Bueno, de Suiza, que estábamos conversando hace un rato. Así es. Oriunda de Suiza, de Zurich. Oriunda, sí, y nacionalizada chilena. ¿Qué año se vino a Chile? Me vine, me trajeron en realidad porque Claro, era muy no chica. fue una opción. El 66. Ya. Y de ahí nunca más me fui, pues. Se fueron mis padres, se fueron mis hermanos, yo me quedé. Ahora, ¿cómo fue el cambio? Porque, a ver, partamos, papá suizo, Sí. ¿no? Mamá española. Sí. Y se vienen a Chile, o sea, era una mezcla de culturas bastante particular. ¿Cómo fue el proceso de llegar a Chile? Bueno, el proceso fue porque mi padre trabajaba en una empresa y lo destinaron a Chile. Así que nos tuvimos que venir todos para acá, yo, mi hermano, el segundo, y el chico ya nació en Chile. ¿Ya? Porque estuvieron más de 25 años en Chile. Se fueron el 79 de Chile y yo me quedé. Ya. Y todo el resto, digamos, mis hermanos se fueron a estudiar y yo me quedé en Chile porque había Yo había echado raíces acá. eché raíces acá. He echado raíces. ¿Y cómo fue el proceso? Porque se queda sola, entre comillas, a los 19 años. Sí. Ingresa a estudiar Derecho. ¿Cómo fue esa etapa? Fue una etapa dura porque fue a contrapelo de la voluntad de mis padres y por lo tanto eso significó que en esa época tuve que trabajar además de estudiar para pagar mis estudios. A ver, porque esta parte me interesó. O sea, que los papás dijeron que no. Mis padres dijeron que no. ¿Ya? Y salió rebelde la diputada. La diputada dijo que sí. Y yo dije que sí. De hecho, yo salí del país con ellos y ahorré mis pesitos y como ya era mayor de edad, ¿Ya? me volví nomás. Pero ¿qué fue lo que la motivó a...? Ya, echó raíces, pero ¿cuál fue el principal motor para decir, en Chile quiero hacer mi vida? Yo crecí acá. Yo crecí en una cultura, claro, la de mi casa era un poco distinta, pero aquí tenía mis amigos, mis amores. Quería estudiar por vocación Derecho y yo decía, para mi país. No me veía estudiando Derecho, no sé, en Estados Unidos o en España, que podía haber tenido Claro. alguna posibilidad, pero no quería. Quería estar acá y además porque durante la universidad igual había tenido mucho vínculo con las comunidades en las poblaciones. Yo trabajaba asesorando legalmente a organizaciones de pobladores en temas que iban desde cambio de nombre, pasando por pensiones alimenticias, violencia contra las mujeres. Todo eso era parte de mi trabajo mientras yo estaba en la universidad y además hacía encuestas tocando timbre para pagar mis estudios. Bueno, y ahí por lo que me estoy dando cuenta, el estudiar Derecho va a un tema también de vocación por el servicio social, por apoyar al desprotegido. ¿De ahí también parte la vinculación con la política? Sí, yo cursé Derecho durante la dictadura y por lo tanto, digamos, lo que uno aprendía en la escuela eran cuestiones muy formales que no tenían mucho vínculo con el mundo social. Tributario, comercial, eran como los grandes ramos y a mí me interesaba mucho más qué pasa con la gente que no puede acceder a la justicia, qué pasa con la gente que vive situaciones dramáticas dentro de la familia, etcétera. Y esas cosas las recibíamos o las accedía yo en fotocopia y como que me fui haciendo una formación paralela y eso me llevó a trabajar con sectores populares en asesoría y en apoyar a quienes lo necesitaban. Todo un tema. Ahora, ya que estamos hablando de justicia, es inevitable también referirnos un poco a la seguridad, porque
En Chile no es un secreto que hay una crisis que estamos viviendo, que es una crisis también, transparentemos, heredada. No es que la delincuencia se haya destapado recientemente en los últimos años. Es un problema que empieza a surgir fácilmente, yo diría unos 15, 20 años, sí. Y hay un aumento, y no ha existido hasta el momento ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, que haya podido hacerse cargo de esto. Ahora, ¿cuál es su visión con respecto a esta crisis que vive Chile de seguridad? Bueno, yo creo que primero, efectivamente, no había ningún gobierno que se hiciera cargo, pero porque no teníamos un Estado preparado para lo que nos ha ocurrido en estos 15 años y que finalmente yo creo que la alerta final nos la pegamos durante la pandemia, porque el Estado se echó para atrás, se recogió, claro. Y las bandas criminales que ya habían empezado a ingresar, bueno, se fortalecieron con el crimen organizado. Y eso yo creo que marca un hito a lo que ha sido una crisis severa de seguridad. Y por lo mismo creo que con el Estado que teníamos era imposible asumir el tipo de dinámica criminal que estamos viendo, que se mueve con mucho dinero, que implica un tráfico de armas nunca visto, que también hay explotación y trata de personas. Todo eso con delitos que hacen parte de esto, desde la venta de cigarrillos clandestinos, digamos, piratas, hasta piratas, que son esos, pongámoslo así, los piratas, hasta el robo de autos, todo es funcional a estas nuevas organizaciones que hoy día tenemos. Y menos mal que yo creo que se ha abordado con altura de mira la necesidad de poner al día al Estado. No por algo hemos dictado más de 68 leyes en materia de seguridad y vamos a contar, y ya se ha hecho andar un Ministerio de Seguridad, y yo creo que eso nos permite mirar con cierta tranquilidad el futuro y con que se han tomado buenas medidas. Ayer conocíamos las cifras de la tasa de homicidio, que 2022 pic, y de ahí gradualmente ha ido bajando. No es para festejar, claro, obviamente, pero sí que vamos en un camino correcto. Ahora, hay ciertos sectores que empiezan a realizar propuestas que para mí son peligrosas. Yo creo que no hay nada más peligroso que cuando la misma población quiere hacer justicia por sus propias manos, ¿eh? Ahí estamos para mí ya revela ni siquiera una crisis segura, una crisis moral, ¿eh? Sí. Y ahí pasamos a hablar directamente a lo que tiene vinculación con el control de armas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus propuestas en base a eso? Sobre todo con una sociedad que está tan efervescente. Yo creo que dentro de las cosas más peligrosas que nos ha pasado es que tanto las armas inscritas, legales, como las ilegales, están circulando muchísimo. Ya sea porque la población por susto compra armas, que ha ido creciendo, ya sea porque esas armas pasan al espacio delictual, ya sea por la internación, digamos, de armas que hay como contrabando. Y la verdad es que hemos visto de todo, balas locas, ¿no es cierto?, que claro, llegan a vecinos que no tenían nada que ver, balaceras entre bandas, niños que sacan un arma y se les dispara y matan a un hermanito. O sea, el dolor, la muerte producto de las armas de fuego, yo creo que es algo que hay que restringir al máximo. Si a mí me piden una medida drástica, yo haría una moratoria en la compra de armas y aumentaría mucho más la fiscalización de armas que tenemos hoy día en general. O sea, tanto en los domicilios donde hay, como también la incautación de armas en delito. Creo que a eso hay que ponerle un acento. Por otro lado, yo presenté un proyecto de ley que aumenta aún más los requisitos para el acceso de armas, porque lo que hemos visto es que incluso los organismos públicos encargados de esto tienen registros donde hay personas de menores de 18 años con armas, hay condenados que por ley no pueden tener armas con armas, hay personas que aparecen con armas que después no se condicen con el tipo de munición, que es un despelote lo que tenemos en esta materia. Y por lo tanto una moratoria, mayor control en el acceso a las armas, mayor fiscalización y educar. Y también presenté un proyecto en torno a eso para que los adultos, cuando compren juguetes,
tengan en los juguetes bélicos un sello que orienta para que no le compremos ese tipo de juguete a los niños que ya están naturalizando la violencia y también están naturalizando las armas. Entre un arma de juguete y pasar de largo después a tener un arma de verdad, la verdad es que no cuesta mucho. Hay un organismo que hace ya varios años que está presente en Chile, que son los famosos grupos de seguridad municipal. Sí. Y hay sectores que están solicitando que pudiesen estar armados, ya sea con armas disuasivas o con el nombre que le quieran poner. ¿Cuál es su postura al respecto? Yo creo que efectivamente lo que se va a llamar en el futuro los inspectores de seguridad tienen que tener equipamiento de protección. Eso de todas maneras. Y un mínimo disuasivo, de hecho andan con un bastón. Pero armas que potencialmente pueden ser letales, como por ejemplo estas famosas armas eléctricas, las taser, la verdad es que debieran ser, si es que, utilizadas en ciertos eventos por carabineros, pero no por guardias que no tienen la formación que tiene Carabineros y no la van a tener. Claro que es el tema. Y es un tema, hemos visto además en las redes comportamientos que no proceden de guardias municipales golpeando a personas en situación de calle. Entonces, nada nos garantiza el buen uso de ese tipo de arma, además que deja lesiones y, como digo, niños, ancianos pueden sufrir además de otras patologías, como por ejemplo un ataque cardíaco, afectaciones asmáticas. Todo eso se puede gatillar con un choque eléctrico. Así que yo diría no. No, fantástico. Ahora hay un ministerio que debuta, que lo comentamos hace un rato, este Ministerio de Seguridad. Yo creo que la gente todavía no está 100% al tanto de qué involucra esta creación del ministerio. ¿Cuáles son las principales funciones? En el fondo, ¿por qué nos ponemos bastante optimistas con respecto a lo que puede pasar en Chile con la seguridad? Yo creo que podemos estar optimistas porque por primera vez vamos a tener un ente especializado en temas de seguridad. Es decir, no vamos a estar viendo el evento que nos ocurre hoy día, que es lamentable, que cobra muerte, sino que vamos a tener una mirada profunda de análisis de la dinámica delictual. Y en función de eso se puede lograr la prevención y también una mejor persecución de ese tipo de delitos. Además, va a haber una mayor coherencia entre la seguridad municipal, la seguridad regional y la seguridad nacional, porque hay vínculos, hay anclajes a través de los planes de seguridad que hacen que lo que haga el municipio tenga que ver con lo que se hace en términos de política nacional. Eso es una mirada integral y que yo creo que nos falta hoy día en términos territoriales, pero nos falta también en términos de entender lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando le está pasando en general a todos los países de la región. Claro. Tenemos un Estado ilegal paralelo que va cooptando ciudadanos y que tenemos que detener, no solo con el castigo, que me parece que obviamente, sino que también con dotar de oportunidades, sobre todo a los jóvenes, que son los primeros en ser atrapados en estas dinámicas criminales. Pasando a otra área, yo creo que en Chile estamos al debe con un tema que son los derechos humanos. Sí. Si bien es cierto, esto parte en la dictadura, y acá me hago cargo a título personal de este comentario, yo creo que Chile recuperó la democracia en el 90, pero la dictadura no se ha ido totalmente. Porque hemos visto, durante el año 2019, me tocó trabajar mucho en terreno, vi atropellos a los derechos humanos, y en Chile es un tema que como que lo miramos por encima y se nos olvida con mucha facilidad. ¿Cuál crees que son los desafíos que tiene Chile en este momento con respecto a materia de derechos humanos? Yo creo que lo primero es formación y educación en derechos humanos. Esto que estamos viendo, una ciudadanía cuando uno va en la calle tan agresiva que uno los topa y dice, córrete para allá y no sé qué, no sé cuánto. Eso es parte de lo que nosotros debiéramos inculcar como valores en la formación de niños y niñas y hasta adultos. Eso hoy día no existe. Y me parece que es el primer tramo para generar, si tú quieres, un sustrato cultural que recepcione bien los derechos humanos, porque hasta ahora, ¿qué es lo que nos dicen a los defensores de derechos humanos? Ustedes defienden a los delincuentes. Sí, no, qué terrible. Nosotros defendemos a aquellas personas que, no siendo delincuentes, por un accionar
de un agente público y siendo inocente puede caer en esa situación. El hijo de una señora en la plaza puede ser detenido, golpeado y hasta torturado por un agente de seguridad porque le pareció que podía ser sospechoso. Esas cuestiones no pueden pasar en Chile y por lo mismo la educación es un tramo, pero luego también es leyes que las respeten. Y en materia de seguridad nos ha costado muchísimo que se respeten los derechos humanos porque se entiende que como que la seguridad fuera el antónimo de los derechos humanos, cuando son dos caras de la misma moneda. Queremos buenos carabineros que hagan bien la pega, que estén dotados de recursos, de equipamiento, pero dentro de un marco de respeto a los ciudadanos y las ciudadanas. Hace un par de años hubo una modificación a nivel de Congreso con respecto a las atribuciones que tiene la policía. ¿Siente que eso fue un retroceso en derechos humanos? Yo creo que hay parte, es lo que se llama la ley Naim Retamal, claro, que tiene cuestiones positivas. Yo voté en contra de una norma y esa norma es la que en realidad le da como una tarjeta de impunidad claro, a Carabineros. Yo creo que ellos debieran estar sujetos al mismo rigor. La ley los va a respaldar si hacen uso de sus armas en su legítima defensa o defensa de terceros. Pero no se puede presumir que siempre lo hacen. claro. Y eso me pareció que nos estábamos pasando un puente. Nos pasó un par de pueblos. Un par de pueblitos nos estábamos pasando. Y porque además Carabineros, recordemos que, ahora que hablabas de la dictadura, es una de las instituciones que nunca tuvo una reforma profunda. Claro. Entonces todavía falta ahí para contar con policía ahora mucho más que antes, tienen formación en derechos humanos, pero también contradicciones en su práctica. Y eso es algo que hay que parar en pos de una ciudadanía que viva tranquila y que confíe en sus carabineros como los actores los encargados de imponer el orden y el derecho. Bueno, hasta ahora estamos en Televisión Nacional Evangélica, hay una gran cantidad del mundo cristiano obviamente que participa activamente en nuestros programas. ¿Cuál es su visión del mundo evangélico y el aporte que realizan para nuestra sociedad? Bueno, yo conocí el mundo evangélico a propósito de mi trabajo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando me tocaba visitar cárceles. Yeah. Y ahí debo decir que pregunté inmediato ¿qué pasa aquí? Que todo está tan tranquilo, que la gente se ve dentro de las condiciones que es vivir en una cárcel, se ve, digamos, que con un trato entre ellos ordenado, limpio, etcétera. Me dijeron, bueno, este es el trabajo de las iglesias evangélicas. Y me sorprendí gratamente. Y luego me ha tocado viajar por América Latina, sobre todo le contaba a unos amigos el otro día Bolivia, donde el mundo evangélico es muy fuerte, muy potente, con mucho trabajo social. Y a mí me tocó allá trabajar con ellos a propósito de los derechos de las mujeres, ¿no? Y sobre todo mujeres indígenas, que son sumamente discriminadas, aun cuando ha habido un avance muy fuerte desde el movimiento indígena con esto. Y en Chile se veía menos, pero debo decir que en los últimos años son un referente para las comunidades y me parece que hacen una ayuda social allí donde a veces el Estado no llega. Y eso, mientras el Estado no llegue, me parece necesario porque además son actores en los que la comunidad tiene confianza. Y si hay algo de lo que carecemos hoy día es de confianza en las instituciones. Entonces, de hecho, conozco el trabajo que hicieron ustedes, el mundo evangélico, para avanzar en el desarme de la población civil. Sí. Y yo creo que eso es algo que hay que repetir, que es necesario de hacer y que con la ayuda y la confianza del mundo evangélico en las poblaciones, en todos los sectores del país, es algo que podemos hacer en conjunto. Bueno, dentro de los próximos días se tiene que definir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y ahí tengo entendido que la diputada está dentro de los nombres que da vuelta por ahí. No, ya salí. Ya salí. ¿Qué pasó? Pasó que sí, efectivamente estaba dentro de los 3 nombres dentro del Frente Amplio, pero finalmente se optó por mi colega y con toda propiedad de mi colega Camila Rojas. Yeah. Así que esperamos que sea la futura presidenta de la mesa.
¿Le tiene fe? Le tengo toda la fe, aunque este mundo de la política es tan nunca se sabe qué puede pasar. que el día 1 es una cosa, el día 2 es otra. Ahora, una persona que represente el cargo de presidente de la Cámara de Diputados, ¿cuáles deberían ser sus características más o menos para que tengamos una visión global de...? Yo creo que primero hay un tema de conocimiento de las reglas que conforman esa aula que es la sala y toda la corporación. Segundo, dialogante. Como presidenta de la mesa, tercera autoridad de la República, uno se debe al diálogo y yo creo que esa es una cualidad de Camila Rojas. Y lo otro es una cierta ecuanimidad. Uno no renuncia nunca a sus convicciones, pero dentro del marco del diálogo efectivamente hay que ser ecuánime para posibilitar ese diálogo en igualdad de condiciones. Me va a pasar un minuto la entrevista, le pido disculpas a la dirección, pero esta pregunta no puedo dejar de hacerla. ¿Cuál? Porque en las últimas horas nos enteramos que Gonzalo Vinter sería la figura, la carta presidencial del Frente Amplio. Sí. Y con esto me siento orgulloso porque yo hace 2 meses le comenté a amigos cercanos, dije, Gonzalo Vinter va a ir como candidato porque yo honestamente le encuentro muchas capacidades. Sí. Su posición al respecto, ¿cómo se decide que Gonzalo Vinter sea la carta del Frente Amplio? Bueno, aquí se hizo un procedimiento que han dicho que no tienen personas, que están todas en la duda, pero la verdad es que se hizo un caminito procedimental que era levantar un programa, convocar a un comité central, mandatar a la Dirección Nacional a buscar un candidato, lo hizo la Dirección Nacional, volvió al comité central, propuso a Gonzalo Vinter, salió aprobado anoche de ese comité central y Gonzalo Vinter aceptó el desafío de candidato. Así que hemos hecho todo en forma y tiempo como procedía y con una vocación de hacer de esto además un momento de debate y reflexión política, pero no la política que está fuera del alcance de los ciudadanos, sino de que la gente se interese por saber, dentro, en mi caso, del progresismo, las diferencias, los matices, para dónde vamos, quién impulsa qué. Y creo que eso es bueno y creo que Gonzalo es un gran candidato. Y el discurso que dio anoche da cuenta de que no solo está en la política nacional, sino que conoce los dolores, las necesidades de la gente y me parece que eso es vital para un político. No, fantástico. Bueno, mucha gente dice que el periodismo tiene que ser objetivo. Le aclaro, el periodismo no es objetivo, no existe esa objetividad. Nunca es objetivo, ¿no? Nunca es objetivo y en este caso yo también hago el apoyo a Gonzalo Vinter. Diputada, al último, antes de irnos, ¿va a la reelección o no? Voy a la reelección. Fantástico, ya, pues ahí estaremos apoyando. Está difícil la cosa. ¿Está difícil? ¿Pero qué es lo más difícil? El distrito 10 es lo más difícil. Ya. Porque la verdad es que de alguna manera el distrito 10 representa al Chile urbano, claro, desde la granja hasta Providencia, pasando por todas las desigualdades que hay. Es muy diverso. Es un universo de gente acomodada, de gente precarizada, de clase media, de colegios públicos subvencionados, particulares pagados, de falta de salud. En fin, es el Chile en pequeñito, pero también es el distrito donde están los símbolos del poder nacional, la moneda, los ministerios. Entonces, de alguna manera, la gente quiere poner ahí a los Pancho Rego, quiere poner ahí a los Aldo Duque, a los María Luisa Cordero, y nosotros hacemos un trabajo fuerte en la comunidad, de espacio no muy vociferante, pero que yo espero de resultados para esta próxima reelección. Yo destaco que es un trabajo serio y esto desde el análisis, desde los hechos. Yo creo que ahí la gente tiene que contar con un poco de altura de miras y darse cuenta de datos concretos. La política, lamentablemente, hay mucha gente que te tira discursos que son populistas, discursos que son atractivos, que son mediáticos, pero vamos a los hechos concretos y creo que Convergencia Social, sobre todo, ha hecho un muy buen trabajo y espero que lo puedan seguir haciendo más adelante. Yo así espero también por mis vecinos y vecinas del Distrito 10. Muchas gracias, diputada, por su tiempo. Gracias. Ha sido un gusto. Nosotros nos despedimos, me extendí un poco más de lo que correspondía, sé que Emiliano me va a retar, pero nos encontramos pronto en otra entrevista acá en Televisión Nacional Evangélica. Recuerde, a través de BTR para todo nuestro país y también a través de las plataformas virtuales. Que tengan una excelente jornada, que Dios los bendiga.